Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Este es el mes de Parkinson porque hoy justamente era el Día Mundial cómo se hace el diagnóstico. Y dado que hoy se conmemora el Día Mundial, vamos a platicar un poquito de la importancia de esta conmemoración y a continuar explicando partes de la enfermedad que todavía no hemos abordado. Está conmigo la doctora Victoria Cerino Palomino, quien es neuróloga egresada del Centro Médico Nacional de Noviembre y es especialista en movimientos anormales, específicamente enfermedad de Parkinson. Vicky, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantada por compartir este espacio y sobre todo, como ya mencionó, por lo que se conmemora hoy, ¿no? Que ya desde esto es reciente relativo, desde 1997, la Organización Mundial de la Salud consideró que este día se conmemorara como el Día de la Concientización de la Enfermedad de Parkinson. Vicky, tenemos problemas de audio. ¿Nos podrías repetir desde qué fecha está la conmemoración instituida, por favor? Claro, sí, desde 1997 se eligió esta fecha porque también en un día como hoy, pero de 1817, nació quien sería el doctor James Parkinson. Y por esa razón se eligió esta fecha. Muy bien, así que el de abril es cumpleaños del doctor James Parkinson. Así que es una fecha muy específica, muy señalada para dar esta conmemoración, ¿verdad? Bueno, muchas veces se utiliza cualquier otra fecha y yo sé de muchas enfermedades en que la fecha se determina a veces porque a ver qué día le gusta a quienes van a dar esa institución, a ver qué día no se superpone a lo mejor con otros festejos, pero esto de honrar a la persona se le puso a la enfermedad, pues yo creo que es algo muy especial. También vemos cuando miramos los carteles conmemorativos de la enfermedad que el tulipán rojo es símbolo. ¿Tú recuerdas cómo fue que surgió esta asociación de nombrar el Día Internacional y darle este símbolo del tulipán? Sí, claro que sí. De hecho, eso fue antes incluso de que hubiera un día para la enfermedad de Parkinson. Más o menos. Problemas de audio, Vicky, como que no te escuchamos del todo. Probablemente el internet nos esté fallando. Ok. ¿Ya me escuchan mejor? No a entender lo que dices porque se escucha cortado. Ojalá lo podamos resolver pronto para no retrasarnos en la conversación. Claro, ¿ya me escuchan mejor? Estás mejor. A ver, continúa platicándonos, por favor. Sí, pues esta idea de usar el tulipán surgió mucho antes como más de 10 años antes de que se nombrara que hubiera un día de Parkinson, y esto nació de pacientes con Parkinson. Escucharte, Vicky. Se corta la comunicación. Sí, no sé, ya estoy aquí tratando de hacer algunas
intervenciones para que no pase. Ahorita estás escuchándote mejor. Vamos a oírte. Perfecto. El tulipán en realidad se eligió porque más o menos en los 80s un horticultor fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson y bueno, no dejó de trabajar mientras pudo. Y algunos, como saben, se van conociendo, a veces incluso creando nuevas especies de diferentes plantas, en este caso de los tulipanes, que era lo que él empleaba. Y surgió prácticamente una nueva cepa, un nuevo tipo de tulipán rojo, y decidió nombrarlo Dr. James Parkinson. Así se llama y así está registrado taxonómicamente el tulipán. Entonces, a partir de eso, pues eso se hizo, pues diríamos ahorita viral, y pues se dio a conocer en todo el mundo, y posteriormente otros pacientes con Parkinson, de hecho una paciente con enfermedad de Parkinson juvenil, hizo un dibujo de este tulipán rojo tratando de hacer las hojas en forma de P y D, simbolizando las siglas en inglés Parkinson Disease, y tratar de hacer el símbolo a nivel mundial. Y hasta ahorita ha sido muy bien aceptado y creo que es representativo, no solamente porque lleva el nombre del doctor James Parkinson, sino se ha vuelto un poco de inspiración también para que sea una motivación y esperanza para encontrar nuevos tratamientos y eventualmente, ojalá, pues una cura para la enfermedad. Ojalá. A ver, Vicky, entonces, ¿qué razón se hacen estos días conmemorativos? Este día que es ya muy conocido y que se conmemora en todo el mundo porque es aceptado por todos los países, en cada uno de ellos la gente que se dedica a atender a estos pacientes realiza algún evento para platicar sobre la enfermedad de Parkinson, pero el motivo principal es dar a conocer al público general acerca de la enfermedad. ¿Por qué razón? Exactamente. Hay varios como objetivos. El primero es que sabiendo nosotros las características, sobre todo al inicio de la enfermedad o cuáles son los signos, podemos de forma temprana acudir con un médico para ser evaluados y potencialmente tratados. ¿Sí? Otra cuestión es también la investigación, que es algo fundamental y que sobre todas las enfermedades requieren de investigación y de crear nuevo conocimiento en esos ámbitos, pero sobre todo las enfermedades en las que no tenemos una terapia que modifique la evolución de la enfermedad. Tenemos algunas para modificar los síntomas, para mejorarlos, pero no para ralentizar la evolución. Entonces, en estos días se hace evidente que hay muchas personas con la enfermedad que es discapacitante, ¿sí? ¿Qué es lo que todo persona con enfermedad de Parkinson vive? Y esto permite que personas que tienen los recursos, organizaciones interesadas, puedan incluso hacer donaciones o fundaciones puedan apoyar para fortalecer al grupo de investigación y que se sigan haciendo ensayos para tratar de encontrar pues una terapia que mejore el pronóstico de la enfermedad. Pues sí, lamentablemente, como muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no tenemos aún el conocimiento del real motivo por qué estas enfermedades ocurren y tampoco sabemos cómo curarlas. Pero sí sabemos, como bien dices, desde tempranas etapas, ayudar a las personas para que tengan más llevadera su evolución. Y esto es muy importante porque pues tú en tu especialidad habrás visto muchos más casos, pero en el ejercicio de la neurología general recibimos pacientes que han sido tratados, digamos que mal, han sido sometidos a medicamentos que no se utilizan las dosis adecuadas, los horarios adecuados, las combinaciones adecuadas, y a veces en vez de ayudar a las personas podemos encontrar algún perjuicio. Así que sí es muy importante detectar
Cuando la persona se da cuenta que algo no está bien con su caminar, con su velocidad para realizar acciones, como comentamos la vez anterior, y que no encuentra una buena explicación para ello y va con médicos que luego no piensan en ese diagnóstico, llegan con el especialista que sí va a hacer el diagnóstico. Ahora, cuando ya recibimos a estos pacientes, las personas tienen datos de movimiento alterado que son muy evidentes y como comentamos la vez pasada, ya es como fácil integrar el diagnóstico. Hablamos del temblor, que no todo mundo lo tiene. Hablamos de la lentitud, que sí es un dato cardinal muy importante y que vamos a ver en todos los casos de la enfermedad. Hablamos de la rigidez y también de la dificultad para mantener una postura que le llamamos alteración de los reflejos posturales. Pero dado que esta es una enfermedad cuyo inicio sintomático es muy difícil de definir, ya se han identificado otras alteraciones que no son precisamente alteraciones del movimiento y que significan rasgos distintivos de la enfermedad, a lo que le llamamos síntomas no motores. ¿Nos podrías platicar qué hay antes de que ya se noten estos trastornos de movimiento? Claro que sí, de hecho, esto justamente porque empieza, pareciera que incluso fuera un problema de otro sistema del cuerpo que no fuera cerebral. Muchas veces el paciente va, como ahorita mencionó, en un peregrinar por diferentes especialidades, por diferentes opiniones, y terminan visitando a todo mundo, ¿no? Realmente al principio de la enfermedad es variable dependiendo el fenotipo de cada paciente. Hay excepciones, no todos son exactamente iguales, quiero aclarar, pero en la mayoría de los casos vamos a tener una disminución del olfato. El sentido del olfato nosotros como que lo tenemos, creo que ahorita tuvo un poquito de auge a raíz de la pandemia COVID, puesto que uno de los síntomas cardinales de la infección era perder el sentido del olfato e incluso el sentido del gusto. Pero realmente como no es mortal y no nos incapacita para realizar las actividades de la vida diaria, salvo que seamos catadores de vino o alguna otra cosa, pues en realidad se puede sobrellevar. Entonces, muchas veces la persona no se da cuenta y solamente se da cuenta cuando se le pregunta y en retrospectiva empieza a pensar que ha tenido que añadirle sal a algunas comidas o que ya no le saben igual a algunas cosas. Y esto es porque el olfato representa casi el 70% de lo que percibimos como el gusto. Entonces, ese es un signo que puede empezar muchos años, incluso décadas antes de que la persona ya empiece con los síntomas motores. Otra alteración que puede haber también es en el sueño. Sí, puede ir desde un mal dormir, que sea insomnio, dificultad para conciliar el sueño o que se fragmente, esto es que aunque se duerma temprano y logre conciliar, tenga despertares en varias ocasiones durante la noche y sobre todo el más significativo y que es un incluso predictor actualmente para decir que alguien va a desarrollar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, es el llamado trastorno de conducta del sueño REM. En inglés se abrevia por sus siglas RBD, que justamente se traduce en lo que ya mencioné, y es que la persona dormida completamente, la persona de hecho no lo recuerda, habla, se mueve, patalea, tira golpes al aire, incluso no tanto que se ponga de pie, no es sonambulismo, pero sí a lo mejor amanecen todas las sábanas hechas bola por todos lados, se cae de la cama, golpeó a la pareja sin querer, ojo, sin querer, de esto sí, no es voluntario, pero sí en más de una ocasión llegan por ahí boxeados, algún familiar y dice, sí me ha pegado fuerte o quedito, pero sí ha llegado a hacerlo y cuando lo voy a ver está dormido profundamente. Y
la persona dormida pues no lo recuerda. Y esto es una alteración que entonces viene un poquito en relación con lo que antes mencionábamos, que la enfermedad de Parkinson no es solo dopamina, este neurotransmisor que tenemos en el cerebro y que tiene que ver con movimiento, con voluntad, con algunas cuestiones de disfrute, de recompensa, sino que también tiene que ver con otros núcleos y con otras funciones de zonas tan primigenias y tan importantes como el tallo cerebral. Entonces, como la enfermedad, vamos a decir, va Vicky, ascendiendo. perdón. Sí, Vicky, ubiquemos a nuestra audiencia cuando hablamos claro. de estructuras anatómicas, porque la mayoría no van a estar familiarizados con ello. Entonces, pues quizá debamos explicar un poquito, aunque ya lo hemos hecho en otros programas con otros temas, que el cerebro tiene dos mitades, que son los hemisferios cerebrales. En las partes más internas están lo que llamamos los núcleos de la base, que son estructuras donde se acumulan neuronas para realizar funciones de modulación, generalmente del movimiento y de la recepción de información que recibimos a través de los órganos de los sentidos. Más abajito de esto, y por eso se le llama tallo, porque da la impresión de que es como el tronquito de un árbol. El árbol es el cerebro, como si fuera un árbol muy lleno de follaje, y es sostenido por esta estructura que se llama tallo o tronco cerebral, donde tenemos otros acúmulos de células neuronales que van a funcionar para otras cosas, como es mantener el estado de despierto, el mantener el sueño, y otras funciones muy importantes para el ser humano. Entonces, en estas zonas de lo que es el tronco o tallo cerebral, también tenemos la producción de otras sustancias, que es lo que nos ibas a explicar. Exactamente. Sí, como bien lo mencionó, nuestro cerebro es como un mercado, a veces lo menciono así, porque hay diferentes locales de los mercados de antes, que había como muchos locales y muchos vendedores y alrededor un grupo de Perdimos tu gente. audio. Hola, sí, ya me Perdimos tu escuchan audio mejor. momentáneamente. A Perfecto. ver, ya te Ok. escuchamos bien. Sí, les mencionaba que entonces estos grupos de neuronas, que cada una está realizando una actividad específica como de forma simultánea, ¿sí? Que están especializadas en algo, pues algunas de ellas de funciones relevantes como el sueño, el estar despierto, la respiración, incluso la frecuencia a la que late el corazón, están normadas en esta área que, como ya mencionó la doctora, se llama tallo cerebral, que es como el tronco que está abajo del cerebro. Entonces, en este lugar también existe este proceso del que hablábamos en la sesión previa de neurodegeneración, o sea que esas células van disfuncionando y se van muriendo algunas y entonces empiezan a generar una sintomatología o empiezan a expresarse con alteraciones, a veces decimos sutiles, porque en realidad si una persona vive sola y duerme sola, pues difícilmente, a menos que se ponga una cámara, sabrá todo lo que hace dormido, ¿no? Entonces, muchas veces esto es referido por la pareja y como estamos acostumbrados a que alguien ronque o a lo mejor se mueve poco y decimos, bueno, pues igual es normal, ¿no? Jamás se asociaría a que tiene que ver con una enfermedad neurodegenerativa y mucho menos con que va a presentar enfermedad de Parkinson. Sin embargo, actualmente se ha demostrado que este trastorno de conducta del sueño en fase REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos, porque no lo dije antes, pero en esta fase del sueño de forma normal, nuestro cuerpo está inmóvil completamente, solo se mueven los ojos y los ojos se mueven involuntariamente, también nosotros estamos en el quinto sueño, ¿no? Pero en esta fase deberíamos estar sin tono muscular, completamente flácidos y dormidos.
Pero en las personas que ya tienen esa degeneración de esas células, entonces Se esas nos va neuronas, el audio, Vicky. sí, esas neuronas empiezan a actuar de forma distinta. Y entonces esto genera que tengan estos movimientos en fases de sueño donde no debería haber absolutamente nada de movimiento. Entonces, ese es un síntoma que se puede presentar hasta 20 años antes de que empiece el temblor. Entonces, no quiere decir que el 100% de las personas que tengan esta alteración van a tener Parkinson, pero sí es una razón para buscar atención y determinar, para empezar, si se trata de este trastorno, ¿no? O hay otros también que pueden semejarlo. Se nos va el audio, Vicky. Bueno, Muy bien. continuando con tu explicación, también tenemos trastornos como depresión, problemas gastrointestinales, que también podemos identificar como previos a la aparición de los síntomas motores de la enfermedad. Cuéntanos un poco de ellos, por favor. Sí, estos también se pueden presentar antes, casi siempre ya van a ser cercanos a la aparición de los síntomas motores, a diferencia de los otros que acabamos de mencionar, y suele haber una tendencia o una mayor predisposición a tener síntomas depresivos. A lo mejor para decir que alguien tiene depresión, requerimos que pase cierto tiempo en ese estado, que tenga también afectación de otras partes de su vida en el día a día, pero aún sin tener depresión franca o que lleguemos a ver a una persona llorando o triste, puede tener algunos síntomas depresivos, desesperanza, tal vez un poco de dificultad para disfrutar las cosas, que vaya perdiendo un poco de voluntad, que se vaya aislando. Esto puede ir ocurriendo en la enfermedad, a lo largo de la enfermedad, y puede presentarse incluso antes de los síntomas motores. Otra cosa que acompaña a veces a la depresión hasta en la mitad de los casos es la ansiedad. Entonces, en la ansiedad lo que ocurre es que simultáneamente presenta por ratitos sensación de intranquilidad, como desesperación o un miedo a que vaya a ocurrir algo de forma inminente sin una causa, ¿no? Sin algo que nos haya predispuesto. No es que alguien nos haya amenazado ni nada, pero de pronto así lo dicen, estaba yo sentada y de pronto me llega esta sensación de angustia, incluso puedo tener un poquito de como intranquilidad de las manos, que me tengo que mover, que no me puedo estar quieta, que no puedo dormir. Entonces, esto también puede acompañar, ser un síntoma premotor. Entonces, premotor me refiero a la etapa en la que todavía no hay ningún síntoma motor, ya sea rigidez, lentitud o temblor. Entonces es importante que si nosotros estamos viendo que estamos cerca del grupo de edad, que ya dijimos que es alrededor de los 60 años, en los que se presenta esta enfermedad y vemos que tenemos un familiar o nosotros mismos, ¿no? Que obviamente usualmente están completamente cuerdos, estoy empezando a tener esto que antes no me pasaba, entonces vale la pena tener una evaluación completa, ¿sí? Por el especialista, por un neurólogo, ¿sí? Para que realmente, si hay algo, lo detectemos de forma temprana y también se trate. Y el objetivo del tratamiento, pues, es que mejore la calidad de vida, que no vivamos una vida, pues, deprimidos, ¿no? Otros síntomas que se pueden presentar que no tienen que ver con el movimiento directamente es lo que se llama disautonomía, que es una alteración en algunos reflejos que tenemos de cambios de la presión arterial, por ejemplo. Eso le llamamos ortostatismo, que usualmente puede pasar que se ponen de pie y sienten como mareo de pronto. Entonces sienten que la cabeza les da vueltas y dicen, ay, ¿qué pasó? Pasó un ratito, ya me acomodé, ya pasó. Entonces, y cada vez que hay un cambio de posición, como que al cuerpo le cuesta un poco más acostumbrarse o esos cambios de presión que hay regularmente en nuestro organismo cuando cambiamos de posición de forma rápida.
Entonces, esto también puede ocurrir de forma temprana, al igual que el estreñimiento. Y esto es algo que no me dejarán mentir si nos están escuchando, ojalá que sí, personas que tienen la enfermedad, la gran mayoría de los casos van a tener estreñimiento y puede ir desde hago diario, popó, pero me cuesta mucho, tengo que pujar, tengo que esforzarme, hasta pasan 5 días y no he hecho nada, con todo y medicamento a veces. Entonces, esto es algo complicado, esto es algo que sí puede mermar pues las ganas de alguien de a lo mejor de salir porque no quiere arriesgarse, o no quiere, ya no quiere comer porque pues todavía ni he evacuado y voy acumulando en mi cuerpo. Entonces sí es muy importante. Ese estreñimiento también puede acompañar a la persona décadas antes de que inicie la enfermedad. Entonces, fíjense cómo síntomas que aparentemente no tienen una conexión con el cerebro o con el área del movimiento ya se empiezan a presentar, ¿no? En esta fase temprana de la enfermedad. Y este síntoma pues también acompaña generalmente en todas las fases de la enfermedad de Parkinson. Algunas otras que se pueden... Sí. Sí, doctora, perdimos su audio. Que va a continuar a sumar, van a ser síntomas y entonces tenemos una multiplicidad de molestias que tenemos que detectar, que tratar para que la persona esté en mejor calidad. Ya no te escuchamos, Vicky. Ya estamos recuperándote. Perdona la audiencia, pero no sabemos qué pasó. Tenemos dificultades con el audio. Espero que a mí me escuchen. No sé nuestra productora si nos está checando esto, pero estamos perdiendo a la doctora Cerino. Vicky, ¿estás allí para que continuemos, por favor? Claro que sí, aquí estoy, doctora. Sí, yo también la pierdo momentáneamente, pero se ha alcanzado a escuchar, creo, lo más valioso de la información. Ok, esperemos que también la audiencia no se pierda tantos pedacitos de la conversación, de modo que no se pueda comprender todo el concepto. Vicky, cuando todo esto que estamos platicando pudiera llevar a algunas personas a decir, ay, yo estoy deprimido y a lo mejor voy a tener Parkinson, o tengo estreñimiento y a lo mejor voy a tener Parkinson por todo esto que hemos comentado. ¿Tú dirías que estos síntomas que son tan comunes en la población general y que a veces vienen aislados, la mayoría de las veces vienen aislados, ¿tú crees que deban hacer sospechar esta enfermedad y decir, bueno, vamos a empezar un tratamiento ultra temprano de la enfermedad? Lo cual a mí me parecería muy aventurado, pero no sé tú qué nos digas. Sí, claro. Realmente no. Yo pienso, y en realidad, si en el momento que la persona tiene solo estreñimiento, va con un neurólogo, seguramente lo va a evaluar y va a estar completamente normal. Si no tiene todavía rigidez, temblor y todo, no va a haber forma en el que el neurólogo le pueda decir si hay probabilidad de que usted vaya a tener Parkinson. Eso no, todavía no existe. Describimos todos estos síntomas que son que aislados se han visto y en conjunto generalmente más de uno por lo menos por paciente se van presentando antes de los síntomas motores, porque para cuestión de investigación nos sirve muchísimo tratar de identificar realmente cuándo es que empieza la enfermedad. Porque si tomamos el punto de partida desde que hay temblor, bueno, y entonces todo lo que pasaba antes del trastorno de conducta del sueño, REM, además de que pasaba del estreñimiento, ¿qué lo produjo? Entonces, si lo tomamos en cuenta como la misma enfermedad, nos permite tratar de identificar a cuándo realmente inicia la manifestación neurodegenerativa para entonces crear terapias que desde ahí vayan como
modificando o ralentizando la evolución. Pero eso es algo que todavía solo usamos a nivel de ensayos clínicos y que no tiene una aplicabilidad, porque como bien dijo doctora, estreñimiento yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez o todo el mundo tendrá en alguna ocasión en su vida, y hay quienes lo padecen de forma crónica por otras razones. Yo creo que hay todas las demás razones casi son más comunes que tener enfermedad de Parkinson. Entonces yo creo que lo que nos debe hacer sospechar e ir a pedir una evaluación por un especialista es que tengamos suma de síntomas. Si tengo la pérdida del olfato, si tengo además estreñimiento. Y lo que más pesa es, por ejemplo, el trastorno del sueño o depresión, tal vez sí valga la pena hacer una evaluación, y lo que hacemos ahí, no hay un tratamiento que detenga esto. Entonces, lo que hacemos es, vamos a mejorar tus síntomas con tratamientos farmacológicos o a veces incluso no farmacológicos, a veces dieta, a veces otras cosas. Vamos a empezar a hacer ejercicio, que sabemos que se asocia a menor probabilidad de tener enfermedades degenerativas, y vamos a darle seguimiento. Esto es, vamos a vigilarte a lo largo de cada 6 meses, cada año, tener una visita para ver si esto en algún momento progresa. Pero eso sería una persona que tenga múltiples síntomas no motores, podemos considerarlo. Pero en una persona que tenga un síntoma aislado, es imposible determinar en este momento si va a ser o no, solo viéndolo. Así es. Bueno, para consuelo de todos los que estamos escuchando esto, como no tenemos una curación, si no podemos determinar con tanta anticipación la posibilidad de que haya la enfermedad, tampoco nos estamos perdiendo de un tratamiento efectivo, porque a veces uno dice, ay, me hubiera dado cuenta antes para que me dieran tal medicamento que es la solución. Pues no, no lo tenemos desafortunadamente. Y de hecho el tratamiento va más encaminado a mejorar los síntomas motores. Pero antes de que hablemos de eso, quisiera preguntarte si hay algún estudio o estudios que nos puedan ayudar a confirmar la sospecha de la enfermedad. Como dijimos la vez pasada, el diagnóstico es clínico. Vemos cómo la actitud que tiene, la postura, cómo camina, cómo hace los movimientos, y simplemente de ver eso como platicamos que era diagnóstico de banqueta literal, que así lo hizo el doctor James Parkinson, sin ponerle su nombre a la enfermedad, desde luego, nada más describió que había personas que tenían esta serie de alteraciones y que se iban empeorando con el tiempo, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico, es de observar, de recopilar los síntomas, de revisar estos detalles y ya. Pero mucha gente piensa que es necesario hacer estudios, y a mí me han llegado pacientes en que dijeron, el neurólogo que me vio antes me hizo una resonancia y allí salió que tengo enfermedad de Parkinson. Eso sabemos que no es así. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, es un tema siempre álgido con los pacientes porque casi es volver a los tiempos en los que tenías que creer ciegamente en tu médico y lo que te dijera era ley. Bueno, ahorita no es que nosotros lo digamos nada más, sino que tratamos justo de cuando decimos que alguien tiene enfermedad de Parkinson, pues es porque hay toda esta evidencia de síntomas y signos que a lo mejor el paciente ni se había dado cuenta de muchos de ellos, porque llegan diciendo yo solo tengo temblor en el brazo derecho, ¿no? Pero a la hora de revisarlos descubrimos que hay manifestaciones en todo el cuerpo. Entonces, esto de la resonancia. A casi todo paciente van a decir algunos que escuchen, bueno, ¿y para qué mi doctor me pidió la resonancia entonces? Porque la gran mayoría vamos a haberle solicitado un estudio de imagen. Generalmente va a ser resonancia magnética. ¿Por qué razón? Porque hay muchas otras cosas, tumores, eventos vasculares cerebrales, o sea, infartos, sangrados,
o que tengan alguna otra alteración, calcificaciones, o sea, calcio depositado en el cerebro o incluso metales depositados en el cerebro, puede pasar que den sintomatología semejante al Parkinson. Y esas se pueden detectar, esas sí se pueden detectar por imagen, y obviamente si hay una causa estructural y subyacente con esos síntomas, no podemos decir que es enfermedad de Parkinson, porque la enfermedad de Parkinson ya dijimos que es idiopática, que no sabemos cuál es la causa. Si se viera algo en la resonancia, podríamos como empezar a elucubrar de que cómo se depositó eso ahí o por qué sangró, por qué no. Entonces, la resonancia nos sirve a los neurólogos para descartar las otras causas de parkinsonismo, o sea, lo que se parece al Parkinson, pero no es enfermedad de Parkinson. Entonces, la resonancia de un paciente con Parkinson técnicamente va a ser normal, ¿sí? O a lo mejor reportan por ahí algo que se llama disminución del nigrosoma. Esto de nigrosoma, por ahí en la sesión pasada ya hablamos un poquito de la sustancia nigra o negra, que decíamos que es este cúmulo de este grupo neuronal que se dedica a la síntesis de dopamina, este neurotransmisor que también va al sistema del movimiento. Entonces, sí sabemos que esas células se van muriendo y por lo tanto si disminuye la densidad de la población de esas células, pues se va a ver un poquito más chiquita esa estructura, pero es lo más que podemos llegar a ver en resonancia magnética y no hace el diagnóstico de Parkinson, ¿sí? Solo en el contexto apropiado podemos darle pues algún peso, pero no hace el diagnóstico. Si le hacemos una resonancia a alguien a ciegas sin revisarlo, no podemos decir que tiene Parkinson si no lo hemos revisado. Entonces, eso es muy importante, pero sí se tiene que hacer la resonancia para que no luego le vayan a decir a su doctor, ya me dijeron que eso no sirve y pues no me lo voy a hacer. Pero ¿qué estudios? Actualmente ya hemos avanzado un poco porque resulta que como en los escenarios que hace rato mencionábamos de qué pasa si un paciente llega solo con rigidez y todavía no tiene, que ya con lentitud de movimiento y que todavía no llega con rigidez o con temblor, que solo tiene un dato clínico objetivo que podemos nosotros palpar o como sentir. En ese caso, a veces necesitamos como tener otro criterio que sume para poder decir, este paciente sí tiene enfermedad de Parkinson, nada más que todavía está empezando y por eso no tiene lo demás. Hay algunos estudios como la prueba de olfato, una prueba de olfato que está validada. Esto no es cualquier test que hacemos a veces en el consultorio o decir como subjetivamente no huelo, y menos ahorita en época COVID que muchos ya quedamos sin olfato, sino es un test específico, sí, que ya está como probado que puede dar un valor casi de otro síntoma importante de Parkinson para sumar y como corroborar lo que yo estoy sospechando. Por sí solo, si yo se lo hago a medio mundo, no me sirve para hacer el diagnóstico. Tengo que haber revisado a la persona, sospecharlo y entonces lo mando a hacer este estudio, o bueno, se lo hago en el consultorio porque eso se puede hacer, son tests que se pueden realizar ahí de este olfato y entonces si sale positivo, vamos a decir, sugiere enfermedad de Parkinson. Otro estudio que se puede realizar es uno que se llama PET, que significa, esas son siglas, PET, que significa tomografía por emisión de positrones, por sus siglas en inglés. Todos hemos escuchado probablemente de este estudio para cáncer, pero y dicen, yo no tengo cáncer. Así es, no tienen cáncer. Pero estos estudios cada vez se usan ya en otras enfermedades, en este caso para enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Y para Parkinson, ¿de qué va a depender o cómo por qué nos sirve para muchas cosas? Porque sí, la técnica es tomografía por emisión de positrones, pero la sustancia que metemos al cuerpo, a la sangre, para que llegue a nuestro cerebro y lo pinte, vamos a decir, de diferentes estructuras, de esa sustancia va a depender. Entonces, para buscar cáncer usan una sustancia y para buscar
por ejemplo, datos de enfermedad de Parkinson, usamos una sustancia que se llama fluorodopa, ¿sí? Que es el que hay en México por ahorita, o el llamado también DaTscan, que no hay ahorita en el país, pero que se puede usar también, y lo que busca es justo ver la integridad de la vía del movimiento. Entonces ahí podemos ver como de forma muy gráfica, porque de hecho los médicos especialistas en medicina nuclear hacen una reconstrucción de nuestro cerebrito con colores y buscan esa densidad de neuronas, no solamente de la sustancia negra, sino de otras partes que también conforman el círculo o el ciclo del movimiento. Y si están de cierta disminución, se considera, o si está interrumpida la vía, ese circuito, entonces nos reportarán o podremos ver que está interrumpida la vía presináptica, se le llama, o sea, antes de llegar al área de ejecución, una neurona manda una señal, que en este caso sería la dopamina, para que sea captada por un receptor. Si falla el envío de la señal, entonces se considera presináptico, y si sale con ese reporte un daño presináptico de esta vía dopaminérgica, sugiere enfermedad de Parkinson. Entonces, este estudio sí nos sirve ahora que seguramente muchas personas nos van a escuchar. No se tiene que hacer a fuerzas en todos los pacientes, porque como ya dijo la doctora, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Pero hay personas que hasta no ver algún estudio no van a estar en paz. Bueno, se puede hacer, pero es bastante costoso y poco accesible. No tenemos muchos aparatos para hacer estos estudios en todos lados. Solamente hay en ciertas ciudades grandes, Ciudad de México, en Puebla, creo que en Monterrey. Entonces, no hay como tanto acceso y pues sí es un poco costoso. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto. No lo necesitamos salvo en condiciones muy específicas. Hay pacientes que tienen muchas enfermedades y que hacen que el diagnóstico de Parkinson como que no estoy segura si es por los medicamentos que está tomando o por otra cosita más. En esas cuestiones, cuando al médico le queda duda, esos estudios pueden ser de gran apoyo. Pero si ya cumplimos con los criterios que platicamos la sesión pasada, tener la lentitud de movimiento, ¿sí? Más temblor y o rigidez, pues ya cumplimos con los criterios principales. Entonces, ya los otros se completarán conforme la evaluación integral, pero no es necesario hacer otro estudio más. Muy bien, Vicky. Entonces, no vayan a pedir a su médico, hágame esto porque yo quiero la confirmación cuando ya clínicamente la tenemos. Pero ahorita te preguntaría si alguien que tiene algún familiar o varios familiares que han padecido enfermedad de Parkinson y está aterrado con la posibilidad de ser portador de la enfermedad, aunque todavía no se le note, podría ser de alguna utilidad para un tratamiento, diagnóstico ultra temprano. ¿Tú les recomendarías que se lo hiciera? No, aquí, porque aquí hay como un asterisco, ¿no? Justo en estas personas, porque uno no nace con la alteración en el PET-DOPA, este estudio de PET con fluorodopa, no nace uno con la alteración. Entonces, si yo que tengo un tío, una mamá y un hermano con enfermedad de Parkinson, me hago un estudio a los 40 años, puede salir normal y no significa que no voy a tener la enfermedad, porque eso es una foto del momento en el que yo estoy en ese momento. Entonces, si la degeneración va a empezar después y se va a manifestar después, pues a lo mejor ya que me lo hagan 20 años después, resulta que siempre sí, pero es una foto de ese instante. Entonces, lo que a lo mejor en ese contexto se recomendaría es hacer una prueba genética. Entonces, eso se recomienda en personas que tienen un inicio de los síntomas antes de los 50 años,
que tienen una evolución no típica de la enfermedad que consideramos clásica, la que inicia más de 60 años, y en aquellas personas que tienen más de 2 familiares con enfermedad de Parkinson en su historia, en su línea, ¿no?, familiar o en su árbol genealógico. Entonces, si esta persona ficticia, que ahorita estamos diciendo, tiene 2 familiares con enfermedad de Parkinson, estudiaríamos cómo, a qué edad le empezó a cada familiar, cómo les está yendo, corroborar que sí sea Parkinson lo que tienen ellos, y entonces le podemos ofrecer que se haga a través de una muestra de sangre o una muestra de saliva. Es un test bastante sencillo, no invasivo. Enviar una muestra, no se hace directamente aquí en México, pero sí se recolecta la muestra y se envía a un laboratorio en Estados Unidos para evaluar. Ahorita hay un panel que tiene 27 genes que ya se han identificado que tienen muchísimo mayor riesgo de tener o de presentar enfermedad de Parkinson. Y entonces, de acuerdo al resultado, poder establecer cuál es el riesgo de que lo presente. Y si sale que sí lo tengo y voy a tener ese riesgo, ya sabiendo cuánto es, yo puedo planear si quiero tener hijos, qué posibilidades hay de que yo lo pase a mis hijos. A veces es muy bajita, a veces es de un 25%, a veces es de un 50%, dependiendo del gen, y es muy variable. Entonces, ya de acuerdo a eso, le daríamos una asesoría, tanto el genetista, el neurogenetista, como el neurólogo le puede asesorar en qué más podemos hacer, y por supuesto volveríamos a la parte de la evaluación como sistemática, frecuente, cada 6 meses, cada año, aún sin síntomas, para detectar de forma temprana si hay inicio de alguna sintomatología. Muy bien, entonces hay que ser muy juiciosos en ese sentido, tanto para solicitar como para que el médico diga, pues es que me lo están pidiendo, pero uno como médico debe explicar cuál sería el real beneficio de hacer un procedimiento y si hubiera un perjuicio por no hacerlo, que generalmente no lo hay. Eso ya lo comentamos, no vamos a aventurar un tratamiento en alguien en quien no estamos seguros que tiene la enfermedad ya manifiesta. Esa es una como regla general para cualquier enfoque que se haga con los pacientes. También comentaste hace rato acerca de lo que parece Parkinson, pero no es, y que le llamamos genéricamente parkinsonismo. ¿Nos podrías decir qué otras enfermedades se parecen al Parkinson y no son, y por qué es importante diferenciarlas? Claro. Actualmente ya de hecho se están tratando de clasificar, esto va cambiando constantemente, se están tratando de clasificar de acuerdo a la proteína en el cerebro que vemos más alterada cuando se hace ya un estudio del cerebro, cuando ya la persona ya falleció. Esto es lo que llamamos autopsia. A través de autopsias hemos determinado, y también ahorita de estudios funcionales, esto es como el PET, amiloide, PET, que busca alfa-sinucleína. Todo esto nos ayuda para establecer como las diferencias entre una enfermedad y otra a nivel celular, que no podemos determinar a veces a nivel clínico. Los parkinsonismos son aquellos que tienen también lentitud, rigidez o a lo mejor temblor, pero tienen algunas otras cosas. Por ejemplo, alteraciones cognitivas. Esto es como la demencia, lo que todo el mundo teme, que luego dice el Alzheimer. No es que tengamos las dos al mismo tiempo, pero algunos tipos de demencia, incluso el Alzheimer, que es la más común de todas, pero varias otras como la demencia por cuerpos de Lewy especialmente, esta enfermedad también tiene una proteína alterada, la alfa-sinucleína, que también está alterada o está acumulada en exceso en la enfermedad de Parkinson. Entonces se está considerando que es como que son primas, son enfermedades que tienen una semejanza en pues en su origen, que todavía no hemos determinado. Y lo que ocurre es que si yo le doy el tratamiento
como si fuera una enfermedad de Parkinson tal cual a un paciente con demencia por cuerpos de Levy, el paciente se va a poner muy mal y puede acabar hospitalizado. O sea, hay cosas que van a compartir de manifestaciones clínicas y también incluso de respuestas a algunos tratamientos, pero va a haber otros que van a estar contraindicados, por ejemplo, en el paciente con alteración cognitiva y temblor o parkinsonismo. Otras enfermedades, sí, gracias. Otras enfermedades que podemos presentar y que tienen parkinsonismo son la parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad que se parece un poco más o es prima del Alzheimer por la alteración de la proteína tau. Y esta enfermedad se acompaña de otras alteraciones, como dificultad para tener movimientos oculares verticales principalmente, pero al principio puede semejar un Parkinson. Y es importante saber que no es porque no va a tener la misma respuesta al tratamiento de síntomas para Parkinson que una persona con enfermedad de Parkinson. Entonces, esto nos ayuda también a establecer cuánto tiempo le vamos a dar ese tratamiento, qué otras posibilidades hay, a qué nos debemos enfocar para que la persona esté mejor en general. Entonces, a veces al principio puede ser difícil hacer la diferenciación entre estas enfermedades y con el tiempo, muchas veces es cuando ya dan como sus manifestaciones más floridas, se vuelve un poco más sencillo establecer el diagnóstico. Entonces, a veces cuando hay duda, porque hay algunas banderas rojas, vamos a decir, para decir que sea un Parkinson clásico, lo dejamos clasificado como Parkinsonismo y lo vamos siguiendo en el tiempo para poder establecer qué va a ser finalmente. Claro, y eso pues sí es muy importante diferenciar para no insistir con tratamientos que no van a tener un buen resultado. Y bueno, pues sí, es también una diferenciación básicamente clínica, porque vamos a buscar en la revisión neurológica, aparte de los datos del Parkinson, otras alteraciones, básicamente movimientos oculares. Vamos a buscar desempeño cognitivo y vamos a buscar también algunas otras alteraciones autonómicas que ya vimos que ocurren en la enfermedad de Parkinson, pero hay un parkinsonismo donde predominan mucho estas alteraciones autonómicas. El estreñimiento, problemas para manejar la vejiga, la presión arterial que baja mucho cuando cambian de posición, etcétera, y de esta manera podemos clasificar mejor al paciente con alguna de estas variedades de parkinsonismo. Entonces, pues allí vamos a hacer este trabajo de diagnóstico que no con estudio de imagen necesariamente vamos a poderlo definir. Bueno, yo creo que el tiempo ya nos comió, ya se nos está terminando, Vicky, y quisiera que digas algún mensaje final a la audiencia en el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Claro, pues principalmente agradecer que nos acompañen en estos esfuerzos que se realizan por las múltiples vías, radio, televisión, redes sociales, estar atentos a otros también eventos que se van a realizar en torno a la conmemoración de este día y sobre todo tomar conciencia, aunque no padezcamos la enfermedad y aunque no tengamos a lo mejor un familiar cercano con ella, nos ayuda mucho conocer, ¿sí?, estas enfermedades degenerativas y creo que todos podemos poner un granito de arena y ayudar a las personas que tienen la enfermedad, sea con un acompañamiento, una mejor capacidad de empatía para que entendamos por lo que pasan todos ellos e incluso también a guiarlos en cómo deben atenderse, en cómo deben cuidarse. Recordar también a los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson que hay que primero tener aceptación de lo que somos, de cómo estamos, de la enfermedad que tenemos. Y como dijo Michael J. Fox, que es una persona que tiene Parkinson de inicio temprano, un actor
muy conocido y famoso por las películas de Volver al Futuro. Él dice, aceptar no es resignarse. Aceptar es saber que las cosas son como son y que tenemos que aprender a vivir con ellas. Y yo conozco muchos pacientes que tienen una excelente actitud ante la vida y la enfermedad y que buscan mejorar y ayudar a otros y no solamente enfrascarnos en que estamos enfermos. Hacer ejercicio es fundamental y todos tenemos que hacerlo, tengamos o no Parkinson. Entonces, si no lo tienes, para que lo prevengas, y si ya lo tienes, para que ralentices la progresión y mejores tu sensación general. Entonces, ojalá que todos podamos participar de estos eventos con más frecuencia, no solo para esta enfermedad neurológica, sino para muchas otras, y que todos los pacientes con Parkinson tengan esperanza de que vamos a ir mejorando con las terapias. Muchas gracias. Muy bien, Vicky. Pues yo te agradezco mucho este mensaje. Creo que redondea lo que hemos querido transmitir en estos 2 programas que llevamos y nos da el preámbulo para que la siguiente ocasión hablemos de los tratamientos, porque es algo que hemos mencionado de refilón, pero no lo hemos explicado con amplitud, y yo creo que el siguiente programa lo destinaremos a ese aspecto. Muchísimas gracias a la doctora Cerino por su presencia. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos la semana próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.